Todos estamos familiarizados con el curso de la vida. Un día nacemos y otro morimos. A lo largo de nuestra experiencia, comprendemos y experimentamos lo que sucede en el intervalo, pero el misterio persiste en todo lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después. Como resultado, se torna verdaderamente desafiante determinar el significado o la importancia precisa de nuestra presencia aquí. Si no podemos trazar el origen de nuestro ser, ni discernir de dónde provenimos, ¿cómo podemos pretender comprender el propósito de nuestra existencia? En la misma línea, si desconocemos nuestro destino y la naturaleza de lo que nos aguarda, ¿cómo podemos evaluar si nuestras acciones actuales tienen algún significado real? La persistente incertidumbre acerca de nuestros pasados y futuros colectivos ha dado lugar a que la cuestión fundamental de ¿cuál es el significado de la vida? Haya atormentado a la humanidad desde que alcanzamos la conciencia. Como especie, nunca hemos logrado ofrecer una respuesta objetiva a esta interrogante. No obstante, muchos individuos han hallado consuelo en diversas ideologías, como una forma de mitigar la ansiedad que esta pregunta genera. En numerosas religiones diversas, se sostiene que una deidad fue la creadora de todo el universo, colocándonos a todos en este mundo, y que nuestras acciones en la tierra determinen el curso de nuestra eternidad. Para algunos, el significado fundamental de la vida reside en el amor compartido con amigos, familiares y seres queridos. En cambio, otros sostienen que la mera existencia de la vida es lo que confiere valor y sentido a nuestra existencia. Sin embargo, para aquellos que adhieren al nihilismo, la vida carece de sentido. Cada acción, sufrimiento y emoción, ya sea positiva o negativa, se perciben como completamente carentes de significado. El nihilismo, una creencia en la nada, sostiene que en algún momento de nuestras vidas muchos de nosotros nos hemos enfrentado a pensamientos nihilistas. Experimentamos una intensa sensación de falta de propósito, como si nuestras vidas carecieran de significado y no poseyeran ningún valor intrínseco. Generalmente este propósito se desencadena cuando empezamos a cuestionarnos las creencias arraigadas y justo antes de adoptar nuevas perspectivas a las cuales aferrarnos. Esta etapa marca nuestro crecimiento fuera de las creencias heredadas de nuestros padres. Mientras absorbemos nuevos conocimientos, vivimos experiencias inéditas y moldeamos nuestras propias opiniones sobre el mundo. Frecuentemente, todo comienza con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué? 2 palabras, 6 letras, capaces de socavar la solidez de cualquier fundamento que antes parecía inquebrantable. Como si fuera una arena movediza que te arrasa hacia la desdicha, te enfrentarás a la posibilidad de que quizás tu vida entera no ha sido lo que pensabas. Simplemente detente un momento y dedícate tiempo a reflexionar sobre tus valores fundamentales, planteándote la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sostienes esas creencias? ¿Cuál es el origen? ¿Quién las instauró? Al seguir cuestionándote, inevitablemente llegarás a un punto en el cual las respuestas se desvanecen, conduciéndote hacia la nada. A pesar de todas las religiones del mundo y nuestros avances científicos, la pregunta fundamental del por qué sigue siendo una que aún no hemos logrado contestar. Es en este punto que el nihilista llega a la conclusión de que no hay un motivo, ninguna respuesta, simplemente no hay nada. En palabras de Alan Watts, la vida no es más que un viaje, desde la sala de maternidad hasta el crematorio. En realidad, el propio nombre revela mucho. El término nihilismo tiene su origen en la palabra latina nihil, que se traduce como nada, y el sufijo ismo, que se traduce como ideología. Es la ideología de la nada. Aunque esta etiqueta por sí sola no proporciona una comprensión completa, con frecuencia se produce confusión al equiparar el nihilismo con el pesimismo, a pesar de que son conceptos notoriamente distintos. Los pesimistas tienen fe en el peor resultado posible. Su perspectiva del mundo es descendente y tienden a concentrarse en los aspectos negativos de la vida, al sostener la creencia de que en última instancia el mal prevalece sobre el bien. La diferencia fundamental radica en que a pesar de reconocer la existencia de bondad en el mundo, los pesimistas no confían en la capacidad humana para llevar a cabo esa bondad, al menos en su totalidad. En contraste, los nihilistas no depositan creencia absolutamente en nada. No sostienen la existencia del bien o el mal en el mundo. Desde la perspectiva del nihilista, el mundo simplemente existe, y la moralidad es una construcción humana que da origen al concepto del bien y del mal. Podemos ilustrar esto con la metáfora del vaso de vidrio, por ejemplo. Mientras que los optimistas abogan porque el vaso está medio lleno y los pesimistas insisten que deberíamos percibir como medio vacío, los nihilistas proponen simplemente desechar todo el vaso, argumentando que ¿qué importa si está lleno o vacío? Para ellos, conceptos como lleno, vacío, bueno o malo carecen de relevancia, ya que todos estamos destinados a morir de todos modos.
El nihilismo a menudo se compara con diversas filosofías, entre ellas el cinismo y la apatía. Una vez más, es importante destacar que estas categorías son significativamente diferentes entre sí, y clasificar con precisión nuestros pensamientos en ellas puede resultar más complicado de lo que parece. Los cínicos sostienen la creencia de que las personas siempre actúan motivadas por el interés propio, sin confiar en la posibilidad de motivos intrínsecamente buenos. Su perspectiva sobre la especie humana carece de fe, ya que consideran que todos somos inherentemente egoístas, en constante lucha por nuestro propio beneficio. No obstante, la noción de que los humanos no son inherentemente buenos implica, según la perspectiva del cínico, que el bien existe en alguna parte, solo que no reside en los seres humanos. Por otro lado, en la mentalidad nihilista, la idea es que nada existe en ninguna parte, no hay bien ni mal. Los nihilistas no consideran a las personas ni como malvadas ni como buenas, ya que no creen en la existencia de esas categorías. Para ellos son simplemente atributos que hemos asignado a las cosas. Las personas apáticas nos inquietan, aunque pueden aceptar la existencia de un significado en la vida, simplemente les resulta indiferente. El nihilista, por otro lado, representa la noción de que no existe un diseño o propósito grandioso, carece de creencias y por ende de significado. Esto evoca la paradoja inherente al nihilismo. Si aceptas la noción de la nada, entonces esa nada se transforma en algo en lo que confías. Sin embargo, al creer ahora en algo, se desvanece el nihilismo, ya que este se define por la creencia de la inexistencia de todo. El nihilismo se destaca por su diferencia respecto a otras corrientes filosóficas, ya que inicialmente surgió como una creación literaria, antes de consolidarse como filosofía. Como consecuencia, el nihilismo no se presenta con la misma claridad que muchas otras filosofías existentes. Diversas personas lo han interpretado de manera diferente. Y con el tiempo, estas interpretaciones diversas se han categorizado, dando origen a muchos tipos distintos de nihilismo. Surge el nihilismo político, donde sus adherentes sostienen la creencia de que para que la humanidad evolucione como especie, es necesario desmantelar cualquier orden político, social y religioso existente. Posteriormente surge el nihilismo ético, que repudia la noción de valores éticos o morales absolutos. Bajo esta forma de nihilismo, lo bueno o lo malo se define únicamente por la sociedad y por ende no debe ser seguido si buscamos alcanzar una libertad individual total como especie. En este contexto, la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra voluntad se vuelve más amplia. Además encontramos el nihilismo existencial, que implica la comprensión de que la vida carece de valor y significado. Es la variante de nihilismo más difundida, y la que ha sido el tema central de gran parte de esta conversación. Para los nihilistas, la existencia de entidades como el Estado, las instituciones religiosas e incluso la moralidad comunitaria representa una limitación a nuestra libertad como individuos. La pregunta clave que se plantean es si no podemos realizar absolutamente todo lo que deseamos, ¿podemos considerarnos realmente libres? ¿O acaso hemos quedado atados por alguna cadena mental invisible, sin poder explicar las razones que nos constriñen? Mientras navegaba por internet, me encontré con la pregunta intrigante: si te dieran la oportunidad de salvar a tu mascota o a un desconocido, ¿a quién elegirías? De manera bastante evidente, una abrumadora cantidad de personas respondió que salvaría a su mascota. Cuando se le pidió a un comentarista que justificara su elección, simplemente lanzó la pregunta: ¿por qué crees que la vida humana vale más que la de un animal? Sorprendentemente, nadie logró proporcionar una respuesta convincente. A pesar de los intentos de evasión, la pregunta ¿por qué? Quedó sin respuesta. Y es exactamente en este punto donde el nihilismo encuentra su posición. Si nos resulta imposible responder por qué nos sometemos a estas normas, entonces, ¿por qué optamos por hacerlo? Una posible explicación puede ser el horror existencial y la angustia emocional que se experimenta al aceptar realmente que la vida carece de sentido. Relaciona por un momento si verdaderamente la vida no tiene un propósito y todo lo que realizamos carece de valor. Entonces considera todos los logros de la ciencia, las maravillas de la tecnología, como la exploración espacial y los movimientos de derechos humanos. Contempla cuán lejos hemos llegado y luego piensa en la posibilidad de que todo esto sea simplemente efímero, un destello en el tiempo sin ninguna conciencia en el vasto esquema de las cosas. Conocer la idea de que todas las experiencias que vivimos, tanto los momentos de felicidad como las adversidades, al final carecen de significado. No estamos obligados a comprender el caos de la realidad, sino simplemente a burlarnos de él. Friedrich Nietzsche fue un filósofo peculiar porque abogó a favor y en contra del nihilismo simultáneamente. Al respaldar el nihilismo, explicó que en nuestro mundo no existe una estructura u orden objetivo, salvo aquel que creamos para nosotros mismos. En cierta ocasión expresó: cada creencia, cada afirmación de algo como verdad es necesariamente falsa,
porque simplemente no existe un mundo verdadero. También sostenía la creencia de que el nihilismo revelaría todas las creencias y verdades de la humanidad como meros síntomas de una mitología occidental defectuosa. Como expresó de manera famosa, Dios ha muerto. No se refería literalmente a la deidad de las religiones, sino que hablaba metafóricamente de la declive del poder que ostentan las instituciones religiosas en este momento. En este contexto, destacaba cómo las personas estaban empezando a forjar sus propios caminos, buscando su propio significado en la vida y desafiando lo que era un statu quo en ese periodo. No obstante, en la misma línea, Friedrich Nietzsche también se opuso al nihilismo al argumentar que en los siglos por venir, el surgimiento de esta filosofía conduciría a la civilización hacia una catástrofe inminente, como un desastre a punto de implosionar, un río que ha llegado a su fin. Al observar las civilizaciones más destructivas en la historia humana, es evidente que hay verdad en sus reflexiones. Las arraigadas tradiciones culturales, creencias, instituciones religiosas e incluso sistemas financieros se desintegran y la nada comienza a infiltrarse. Reflexionemos si nada tiene importancia o simplemente somos una amalgama aleatoria de átomos efímeros. ¿Cómo podemos afirmar con certeza que cuestiones como la esclavitud, el apartheid y la guerra nuclear son moralmente incorrectos? ¿Cómo podemos clasificar objetivamente a Hitler como uno de los individuos más despreciables de la historia por intentar erradicar toda una cultura? A nivel esencial, la mayoría de nosotros comprendemos que todas estas acciones son verdaderamente atroces. Sin embargo, el riesgo reside que al no poder explicar lógicamente por qué experimentamos esos sentimientos, nunca podremos persuadir a otras personas para que adopte la misma perspectiva. Este fue precisamente el temor de Friedrich. Hay quienes aún lo responsabilizan por la era nazi, ya que a pesar de reconocer todos estos peligros, continuó promoviendo el nihilismo. Creía que si lográbamos superar la descomposición de la civilización que eventualmente causaría el nihilismo, tendríamos la capacidad de trazar un rumbo nuevo para la humanidad. Nietzsche sostenía que para progresar como especie era imperativo formar una nueva moralidad, una que erradicara los perjuicios del pasado, porque al final del día, derribar tu antigua morada no debería dejarte sin hogar, más bien debería proporcionarte la oportunidad de construir un hogar más grande y mejor. Tómate un momento y observa a tu alrededor, especialmente en las redes sociales. Podrás notar que como especie podríamos estar encaminándonos hacia otra ola de nihilismo. Reflexiona sobre ello. La religión ya no ejerce la misma influencia en lo que se considera moralmente aceptable. Las personas están cuestionando y desafiando creencias y prácticas culturales profundamente arraigadas, trazando nuevos caminos para sí mismas. Cualquier idea, por más controvertida que sea, ahora cuenta con una base de seguidores leales que argumentan fervientemente por qué tienen derecho de hacer lo que desean. Y en realidad, ¿por qué no? Esa es la pregunta que hasta ahora nadie ha logrado responder. La humanidad continuará avanzando gradualmente hasta que llegue el día que ninguno de nosotros pueda afirmar que el otro está equivocado. Simplemente, ¿por qué estarían equivocados? En una ocasión, William Shakespeare escribió: «La vida solo es una sombra que avanza, un pobre actor que se pavonea y agita en el escenario durante su hora, y luego no se oye más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, pero sin significado alguno». Si la existencia carece verdaderamente de sentido y no tenemos un propósito para estar aquí, nuestra respuesta debería ser sacar el máximo provecho de esta situación desafiante. En lugar de contemplar si el vaso está medio lleno o medio vacío, simplemente podríamos arrojarlo y beber directamente del grifo hasta sentirnos satisfechos, porque al fin y al cabo, la vida en sí misma es razón suficiente para vivir.